Listo, jóvenes. Entonces, ¿qué nos piden entonces? Ya creo que tenemos todo, pero ahora hay que organizar nada más los valores. Sí, hay que llevar en forma factorial todo, ¿no? Por ejemplo, todos los parámetros tenemos que llevarlo a forma factorial, ¿no? Por ejemplo, nos piden el ID, vamos a escribir con otro color. Todo en forma factorial, ¿cómo sería? ¿No? Solamente sería reemplazar los datos, ya tenemos todo. ID en forma factorial, el IC en forma factorial, ¿qué más? Ya, la corriente de I, que es la corriente que pasa por acá, también ya está en forma factorial, incluso ya lo tenemos, ¿no? Sí, la corriente I ya lo tenemos, ya, en forma factorial. El BS en forma factorial también teníamos que tener. El BS, ¿qué más? Eh, el voltaje de condensador en forma factorial también. Sí, el voltaje de condensador en forma factorial también. Y el voltaje de la resistencia RD en forma factorial también, jóvenes. ¿Cierto? También necesitamos voltaje en RD, o sea, resistencia dieléctrico en forma factorial también necesitamos completar eso. Sí, eso es lo que voy a escribir en la tabla, ¿no? Por ejemplo, el BS en forma factorial, ¿cómo sería? El BS. El BS es el módulo de BS. ¿El módulo de BS cuál es? 12. Por el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? ¿Está desfasado cuánto? Está desfasado un ángulo teta. Pero en este caso, ángulo teta te vale 38,62. Como dijo Daniel, se pone un menos 38,62. Por estar para abajo, ¿no? ¿Cierto? Y acá está en voltaje. ¿Sí estamos de acuerdo aquí o no? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya, listo. Ahora, el ID, ¿cómo sería el ID? El ID está acá. El ID, ¿cuánto mide el módulo? Ya lo llamo, ¿no? El módulo es 0,57 mil. 0,057 mil. ¿Cierto? Ahora, ¿qué ángulo tiene? Eso yo no conozco. ¿Qué ángulo tiene? Menos 89,65 creo que es. Ah, sí es, no, 89,65. Ah, profe, ¿lo puede pasar a limpio en un papel? Porque no distingo bien los números. Oye, ya. No, sí, sí, yo lo Profe, puedo. Dime, dime. ¿el BS cuánto es? 12, Sí, el módulo es 12. 12 con el ángulo El ángulo de teta, de menos menos 38. 30. Ajá, ajá. ¿Sí? Punto 62 grados, ya. El ID Acá está, ¿no? 0,057 mili. 57, señores, yo pensé 52. No, 57. Con menos 89. Ajá. Ahora el IC. El IC sería el módulo IC, ¿cuánto es? 9,23 mili, ¿no? Sí, 9,33. Ya, ¿con un ángulo de cuánto? Un ángulo de. Ya, el ángulo del IC está por acá. Cierto que el IC yo lo puedo llevar por acá también, ¿no? Miren. El IC yo lo puedo trasladar por acá. ¿Sí? Para hallar el ángulo, porque el ángulo está con respecto a esta de acá, ¿no? O sea, con respecto con respecto a este eje, ¿no? A este eje. Entonces, el IC yo lo puedo llevar por acá. Los jóvenes, el IC yo lo puedo llevar por acá. Ya, ahora yo te pregunto, ¿este ángulo que está acá, sí o no que es igual a este ángulo de acá? Sí, ¿Sí? Ajá, sí, profe. 0,35 sale. Ya, acá es 0,35, acá es 89,65, acá es 0,0, ¿cuánto dices? 35. 0,35, ajá. Ya, ajá, 35, ¿no? Entonces el IS, ¿cuánto ángulo tiene entonces? 0,35, ¿no? Positivo, ¿no? sí. Ujú, 0,65. Ojo, esto de acá está en amperios, esto de acá está en voltios, esto de acá también está en amperios. El I, el I, ¿cómo sería el I? El I es Ah, el módulo, 9,33 con ángulo cero. así es, 9,33 mili con ángulo cero. Ahí está. Voltaje C o voltaje de condensador. ¿El módulo cuánto es? 12. No, el módulo este es el BS, ya lo llamamos acá. El voltaje de condensador sería este de acá, ¿no? En este caso 7,59, miren. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, sí. Ajá. 7,49. Ya, con ángulo.
de acá, ¿no? Está desfasado este, ¿no? Menos 89. 90.35. 90.35. ¿No sería este de acá? 89. Exacto, porque el vector es este de acá, el verde, 7.49. Ah, claro, menos 89. Ajá. Claro. Ya, listo, listo. Menos 89. 7.40. Ya, esto de aquí está bien. El voltaje RD. El voltaje RD es el voltaje de la resistencia, ¿cierto? Pero la resistencia que está acá, ¿no? Vamos a ver. Hacia arriba. Sí, 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 sí. Pero el voltaje RD te pide como parámetro. ¿Te piden o no te piden? Pero no ya en vano. Sí. ¿Sí? Espera, profe, estoy viendo. A ver. El ángulo de fase entre la corriente y el condensador con respecto a la resistencia. Sí. El ángulo ¿Me nada pide, más. profe? El ángulo de fase entre la corriente en el condensador con respecto a la resistencia. Sí, pide. Ya, o sea, el ángulo de fase de la corriente, dice. Sí. No, Ah, el ya. ángulo de fase entre la corriente en el condensador con respecto a la resistencia. Claro, o sea, te van a pedir el ángulo de la corriente del condensador con respecto a la corriente de la resistencia, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿pero qué resistencia? ¿La de un K o la de RD? Eso es lo que no especifica. Solamente dice con respecto a la resistencia. Por eso le Eh, digo, porque es un poco complicado entender esto. a ver, no, no, a ver, vamos a ver. Dice, ¿en qué parte dice En el la pregunta ángulo? 5 está, profe. En ¿Dónde? la pregunta 5 le pasé a usted. ¿Te acuerdas? Varios. Ah, sí, último creo, ¿no? Sí. Ya, vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Ya, te piden el ángulo de fase entre la corriente en el condensador con respecto a la resistencia. En ese caso, como te habla de corriente, te está diciendo también con respecto a la corriente, el ángulo de la corriente y la resistencia, ¿no? Pero, ¿qué Sí. resistencia? ¿Qué resistencia? ¿La de un K o la RD? Es lo que estoy viendo, profe. No sé. Sería de la resistencia de RD. Porque ahí está el condensador. Ya bueno, allá hay que jugarlo entonces, ¿no? Sí, hay que jugarlo. No, eso es mi opinión. No sé cómo se le interpreta. ¿Qué dice Daniel? Porque, porque dice el ángulo de fase entre la corriente en el condensador con respecto a la resistencia. Sería Sí, debe entre ser una la de acá. corriente. Sí, esto es. Debe ser la de acá. Ajá. Entonces, eh, el IDC ya lo tenemos, ¿cierto? Este ángulo. El IDD ya lo tenemos. Ya, pues acá está. ¿Qué dice ahí? El ángulo de fase entre ellos dos. Ya, no te dirán el ángulo de desfase, ¿te dirán? Es el ángulo de desfase, ¿no? Porque el ángulo de fase es esto. El ángulo de fase es esto. Este es el ángulo de fase de la corriente. El ángulo de fase de la corriente que pasa por acá del ID es este. El de fase entre ellos dos sí hay una diferencia, claro, eso sí. ¿Y la diferencia cuál sería? ¿Cuánto están alejados estos dos? Sería la suma de ellos dos, ¿no? Si uno está por acá arriba, mira, uno está por acá, y el otro está bien abajo. ¿Cuánto es el ángulo? Sería la suma de ellos dos. Ese sería el ángulo de fase, ¿no? ¿Sí? Entonces, podría ser eso, ¿no? Eso de acá podría ser. ¿Cuánto sería? Por acá es menos 89,65. Y por acá es cuánto. ¿Usted cree, profe, que sería desfase? Sí, porque el ángulo de fase, si te dicen de un elemento, ¿cuánto es el ángulo de fase el ángulo fase? O sea, te piden el ángulo de fase de ID. ¿Cuánto es el ángulo de fase ID? Sería esto de acá, no, o sea, de fase. Menos 89,65 de fase. Pero de ahí te dice el ángulo de fase entre la corriente en el condensador con respecto a la resistencia. Debería ser la de fase, ¿ah? De fase, porque acá también dice en la pregunta 6 el ángulo de fase entre la corriente suministrada por el generador con respecto al voltaje del generador. Claro, es la diferencia, jóvenes. Sí, porque mira,
Te dice con respecto a la resistencia. Así es. Miren, ahí está. Esa es la clave. Dice con respecto, dice. Miren, con respecto. No sé si se entendió ahí porque dice con respecto, miren. ¿Dónde está la corriente del condensador? Está por acá. La resistencia y la ID, no vamos a evaluar esos dos. IC e ID, miren. IC e ID. IC está acá. IC tiene un ángulo de esto, ¿no? Ángulo de esto. El ID. ¿El ID dónde está? El ID está acá. Ajá. Ya, si yo quiero, si mi referencia dice, porque esto va a ser mi referencia, no el ID. Sí, mi ID va a ser mi referencia porque dice con respecto, ¿no? Sí, con respecto. Dice. Acá va a estar el ID, ¿no? Acá va a estar el ID y tiene un ángulo, y ese ID tiene un ángulo de cuánto? A ver, tiene un ángulo de cuánto? Ese ID tiene un ángulo de 89, cuánto? Ajá, 89, ajá, 85. 89, así está bien, 89,65. Ahora, si te piden el ángulo de fase de la resistencia, o sea, el del IC. Dice, Ajá, el IC está por acá. El IC está por acá. ese es el ángulo del capacitor, profe. Ajá, y ese es 0,35, ¿no? Sería 90. Ujú. Y a mí me dice, hállame el ángulo, dice, el ángulo de fase entre la corriente del condensador con respecto 90. a la resistencia, ¿no? O sea, ¿cuánto es este ángulo de aquí? O sea, de aquí con respecto hasta acá. 90. De aquí parte y me voy hasta acá. ¿Cuánto sería esa diferencia? 90. Exacto. ¿Sí o no? 90 sería, ¿no? Ahí está. En ese caso sería 90, ¿no? ¿Sí? También se le puede decir el ángulo de desfase entre el ID y el IC, ¿no? Y es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Ya, entonces, ahí completa, ¿no? Ahí completarías. Muy bien. Entonces no es necesario el voltaje RD, ¿no? Ya. ¿Qué más? Continuamos a ver. El otro, el ángulo de fase entre la corriente suministrada por el generador con el respecto al voltaje del generador. A ver, y si empezamos por la pregunta 1 para hacerlo en orden. Ah, claro. Ahí sería menos 38,62, pues, ¿no? Porque la corriente... Ah, no, ¿qué está pidiendo? La corriente Ya, total. el valor de la resistencia del dieléctrico en K, ohms. Ah, ya. Ah, la pregunta 1. Bueno, Daniel, vamos a ir en orden, pues. De la 1 hasta la final. ¿No? Nos dicen el valor de resistencia del dieléctrico en K. O sea, nos piden el RD, ¿no? El RD. Nos piden el RD. Entonces, si era necesario calcular el voltaje en RD. Nos piden el RD. El RD, ¿cómo lo calculamos? Como el módulo del voltaje en RD, el módulo, ojo, el módulo, sobre la corriente que pasa por acá, pero el módulo también de la corriente ID. Sí, el módulo también. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es necesario calcular el voltaje en RD? Es necesario calcular el voltaje en RD. El voltaje en RD acá es igual. Así me pasó. Yo no que su módulo en RD va a ser 7,49. Pero tiene un ángulo que yo no conozco. Tiene un ángulo que yo no conozco, ¿no? Entonces, pero tampoco me importa esto, porque al final están en fase con la corriente y se van a ir, ¿no? Eh, por ahora no he calculado, pero sí nos importa la corriente ID. Bueno, la corriente ID tiene un ángulo de esto, ¿no? Esto, ¿cierto? Ya salió, jóvenes. ¿Por qué? Miren, el voltaje en RD es una resistencia, que sí o no, que está en fase con la corriente de acá, ¿cierto? Si la corriente que pasa por ahí mismo es menos 89,65, entonces también tiene menos 89,65. ¿Sí? Por estar en fase. ¿Sí? Y ahora, ese es el voltaje en RD. Si te dicen la corriente y es esto, si a mí me piden la resistencia, simplemente sería, como digo, ¿no? La división, ¿no? Si te gusta, tú lo puedes poner facilmente, pero al final se van a cancelar. Sí, sería 7,49 sobre menos 89,65. Ese es el voltaje. Sobre la corriente. ¿La corriente quién es? Esta de acá, ¿no? Y de 0,057, por lo que me han dictado ustedes, mili, un ángulo de menos 89,65 por estar en fase. Al final, si esto de aquí, como es fasor, pasa restando para allá, sería 0, ángulo de 0, ¿cierto? Esto simplemente sería 1, ¿no?
Ahora, ¿esto de acá cuánto es división de R? Entonces, la división de R sería la división de los módulos nada más. Si gusta, tú lo compruebas, pones todo esto y te va a salir simplemente la división de esto menos esto. Ahora, ¿cuánto es la división de esto menos esto? Ahí va a estar en K, ¿no? 7,49 y abajo 0,057. Y eso te sale 131,40 K, ¿no? Kilómetros. ¿Sí? En este caso sería un valor bien alto, ¿no? Jóvenes, ¿acá están seguros que sale 0,057? 0,057. Ya me hizo dudar, profe. A ver, voy a comprobar. Claro, acá nada más, ¿no? Este valor está por demás. Si fuera 57, ahí sí saldría 13, ¿no? Creo que tú me habías dictado William 0 es 0,5, ¿no? Y ese ángulo está por acá. ¿No es ese ángulo? Acá, ¿no? El ID era, el ID. Acá está el ID. El ID está acá. El ID sería 9,33 mil. Claro, 9,33 por el coseno 89,65. Sí, sí está bien, ¿no? Sí está bien. 9,33 mil. Sí está bien. Está bien. Ah, profe, en la pregunta uno, bueno, lo que me mandó William, dice el valor de la resistencia de dieléctrico en kilómetros. Así es. Entonces sería 131 nomás. Así es, 131, ¿no? Así es. Pero, o sea, me refiero a que sale un valor alto, ¿no? La- De repente hemos hecho un cálculo, porque no creo. Que todo lo hemos hecho paso a paso. Bueno, sería 100,31, ¿no? Ahora, pero te pido decimales, 100,31,40 sería, ¿no? ¿Sí? Ahí te dicen con dos decimales. Capacitor. Joven, capacitor, ¿cómo llamamos? Capacitor, ¿cómo sería capacitor? ¿Una idea? ¿Alguna idea de capacitor? Por ejemplo, el capacitor está acá, ¿no? Ah, la reactancia capacitiva. Así es. La reactancia capacitiva es esto, ¿no? La reactancia capacitiva es igual a esto. Lo puedo calcular como quién. Cierto que es módulo de reactancia capacitiva por menos J, ¿no? Sí, esto también lo puedo expresar así. Ahora, pero esto de acá también lo puedo expresar así. Como uno sobre quién. Sobre J por el capacitor por el W. ¿Sí? O acá se le dice el capacitor, ¿no? Claro, esto acá en mi microfarad, ¿no? La capacitancia, ¿no? Por el W. Pero el W, ¿a quién es igual? El W yo no lo conozco todavía. Pero yo sé que el W es igual a 2pi por F, ¿cierto? Que 2pi por F. 2pi por F. Pero el W entonces sería 2pi multiplicado por la frecuencia. ¿Cuánto es? 60. 60, ¿no? La frecuencia es 60. Aquí te dan 60 Hz, ¿cierto? Entonces, el W es 120pi. 120pi. Ahora, ¿cómo yo calculo la reactancia capacitiva? Cierto que sería el voltaje sobre la corriente, ¿no? Ya está, jóvenes. ¿El voltaje sobre la corriente cuánto es igual? ¿El voltaje cuánto es en el capacitor? Creo que lo vemos por acá, acá está, ¿no? Aquí está. Reactancia capacitiva lo puedo expresar como el voltaje del capacitor sobre la corriente del capacitor. Pero ojo, forma factorial. ¿Cuánto es esto igual? ¿Cuánto es esto acá? 7,49. ¿Un ángulo de cuánto? De menos 89,75. Ya. Y acá, la división de cuánto? De IC. IC está acá, 9,33, ¿no? 9,33 o 23. IC está acá, 23, ¿no? 9,23. 33 creo que es, profe. No, acá abajo tú lo llamas, mira, 23. Mira, ¿23 es?
O 33, ¿no? Sí, sí, porque este es semejante a 90, ¿cierto? Sí, sí, no, 90 es 1, ¿no? Está bien. 33 debe ser, ¿no? ¿Se gusta comprarlo ahorita? 33, vamos a ponerlo por acá. Creo que es 33. Un ángulo de 0,35. 33 es, profe. Así es, 33. Un ángulo de 0,35. Ya. ¿Ahí cuánto sale? La división de estos dos. Ok. Ahí la división, ¿cuánto es? ¿Cómo se siente? Profe, ¿se sigue cancelando los ángulos? En este caso no, porque son diferentes. Cuando son iguales, sí. Cuando hay una división iguales, sí. Forma práctica, sí. Así es, William. Cuando hay forma práctica, sí. Acá hay 89,75, ojo. Sí, Ah, profe, William. abajo, abajo la corriente del condensador, ¿qué valor es? No, 9,33 por, bueno, y el ángulo de 9,35. No, 0,35 usted me dictaron, ¿no? Aquí está. Profe, sale 0.802 Ya. Ojo, menos. acá está multiplicado por un mili, ¿no? Ya. ¿Cero cuánto dices? Ah, miles, ¿no? No, 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 9.33. claro, no, no te preocupes por el mili. Ese Ya, pasa por arriba como acá. sale 0.802, pero no 800. le... 2. Solamente le he hecho 9.33, no le he hecho mili, porque el otro está en voltaje. No, no, sí, pero este es un factor multiplicativo nada más, para pasaría para arriba como un K. Ya, 0.802. Ya, ¿qué más? Acá, ¿con un factor de cuánto? Menos 90. En el 90. Ya menos 90. Está bien. Justo lo que queríamos. Esto de acá no dice que está bien los valores que hemos calculado, ¿sí? Esto de acá no dice que está bien los valores. Cuando tengas un menos 90 en una resultante positiva, está ok. Cuando Pero tengas que dice, un... Dime, dime. pero dice microfaradio, profe. Sí, claro, claro, claro. Pero vamos allá a lo recién, William, tranquilo, tranquilo. Vamos por partes. Ya, mira. Ojo que esto está en K, ¿no? Está en K. Kilo ohmios. ¿Sí? Entonces, mira, creo que nosotros vamos por acá, algo así, ¿no? ¿Cierto? A partir de esto, puedo reemplazar acá y acá está el capacitor, ¿no? Acá está el capacitor. Entonces ahí involucra esa variable y eso es lo que queremos. Vamos allá. Reemplazamos toda esta resistencia capacitiva, es todo esto de acá. Cierto que esto de acá yo lo voy a poner como, esto de acá sería 802 nada más, ¿no? 802. Sí, 802. Eh, 802,79. Así es. 802. Así sería. También lo puedo escribir así. No, esto de acá nada más. Claro, sí. Daniel, yo creo que tú me estás hablando con los decimales que tiene aparte. Ajá. Para ser más exacto sería así, ¿no? Pero en todo caso hay que dejarlo con K nada más. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ya. Déjalo así, 0,802. ¿Ya? Pero sí. Sí, esto acá yo lo puedo escribir así, es relativo, ¿ah? Sí, es una forma de escribirlo también. Ya, listo. Ahora, esto de acá va a ser igual a quién. Aquí, a esta formulita de aquí, igual a con esto de acá, ¿no? Porque nos involucra el capacitor. 1 sobre J, C, C que yo no conozco, y el W, ¿cuánto es? 120 pi, ¿no? Acá, 120 pi. Sí, 120. Ujú. Listo. Entonces aquí yo puedo J, obtener C. J, J. J se van. Claro, pásalo multiplicando y ahí se va a ir, ¿no? ¿El capacitor cuánto te vale entonces ahí? A ver, creo que sale ahí. Este pues, signo se va a ir. 0,0802. 1.24. 1,24. ¿Qué? Faradios, microfaradios, milifaradios, microfaradios. ¿Cómo sale? Profe, sale 120 pi, ¿no? Sí, abajo de 120 pi. Ah, falta, profe, todavía, disculpe, disculpe. No te preocupes. Ahí sí No, no le he bien. visto el pi. Ujú.
A mí me sale 3.31 microfaradios. Sí, profe, me sale ¿Cuánto? igual. 3.31 micro. 3.304 me sale a mí. Claro. Eh, reemplaza bien nada más William y te va a salir, ¿no? 9.31 microfaradios. Redondeando dos decimales, como dice esto, ¿no? 3.31. Ajá. Ahí está. Eso es lo que te vale tu capacitancia, ¿no? Eso ya sería la respuesta 2. La respuesta 3 dice el ángulo de fase entre el voltaje generado, el voltaje del generador con respecto al voltaje de la resistencia. Sí, te piden simplemente el de fase entre ellos dos, ¿no? Menos 38.76 sería. Ah, tú le llegaste ya. Sí. La siguiente diferencia. A ver, vamos a comprobarlo. ¿Voltaje de quién dice? De voltaje generador, o sea, dBs, con respecto al voltaje de la resistencia. Ahora, en este caso es la resistencia de un K, ¿no? Eso es lo malo que no te indica, ¿no? No te indica, ojo, tener en cuenta eso por qué reclamo, ¿ah? Porque no te dicen nada. Entonces, hay dos resistencias, pero dicen con respecto a la resistencia nada más. ¿Cuál serían ustedes? Sería la de un K, ¿no? Para ustedes. La de un K serían los jóvenes. Profe, yo tengo clases de física. Me pasan la respuesta, por favor. Ya, ya ahí lo vamos a acabar con Daniel, ¿no? Ya listo, William, no te preocupes. A ver, vamos a ver. Eh, Siguientes las siguientes mediciones. A ver, William, ¿ya saliste, William, ya? Aún no, profe. Ah, Todavía no se ya. conecta. Ya, listo, que se conecte, creo que le va 10 minutos más todavía. Profe, supongo que es para la resistencia de un K porque... Sí, con este valor, ¿no? Ajá, claro. Por esto de acá sería por un K, ¿no? Entonces, Supongo que eso. la pregunta número 5 que hayamos todo sería con respecto a un K, ¿no? Entonces, cuando te hablan de resistencia, entonces sería todo con respecto a un K, no sería con la del eléctrico. ¿Sí? Mejor así, ¿no? Entonces, la 5 hay que corregir, ojo, por si acaso, ¿no? Entonces, vamos a la pregunta número 3, ¿no? Dice ya, el ángulo de fase entre voltaje general con respecto a la resistencia. Listo. El ángulo de fase, ¿cuánto sería? La diferencia nada más. Este ángulo, este ángulo menos quién. Ya, la de un K. Te piden el voltaje de un K. ¿Sí o no que es cero el ángulo de la resistencia de un K? El voltaje. ¿Cero de cero? Ya la diferencia sería 0,3872 nada más, ¿no? ¿Cierto? El de fase sería 0,38. Pero te dicen con respecto, o sea, ¿quién va a estar abajo? Eh, sí, sería menos nada más, ¿no? Porque vamos a hacerlo acá. Mira, tener en cuenta esto acá. El ángulo del BS está acá. Aquí hay que ponerlo acá. Aquí está BS. BS y el ángulo, ¿cuánto es? Menos 38,62, ¿no? 62, eso es lo que llamo. La de... Ahora el otro está acá, está a cero, ¿no? Tan rápido. El otro está a cero. El otro está a cero. Si a mí me piden el ángulo con respecto, si el ángulo de fase entre voltaje del generador, o sea, me piden esto con respecto a la resistencia. O sea, de acá parte y me voy para acá. ¿Cuánto es el ángulo? Esto de acá, ¿no? Menos 68. Ajá, pero no te dicen nada que ponga el signo negativo, de repente ahí, ¿no? Porque sería menos 62, o menos esto de acá. ¿Sí? De repente te dan indicaciones, colocar, obviar los signos quizá, ¿no? Para que te califique, porque eso te va a calificar el programa, ¿ya? Tener en cuenta eso, ¿ah? Sería menos 38,62. Entonces, Coma 62. ajá. Pero la pregunta número 3 sería menos 68, menos 38,62. Listo. Esta acá sería para la pregunta número 2. La pregunta número 1 está acá. Ya la pregunta número 4 dice el ángulo de fase entre voltaje en el condensador con respecto al voltaje en la resistencia. Ya, la resistencia, el ángulo es cero, ¿no? El ángulo es cero en la resistencia.
¿El condensador cuánto es? ¿El voltaje también te pide? Sí, y el condensador es acá. Sería menos 89,65, ¿no? 4. Menos 89,65. Ahí está. ¿Listo? Ahora la 5. La 5 creo que también, muy bonito, con respecto a la resistencia de un caserío, ¿no? La 5, ¿dónde está? El ángulo de fase entre la corriente del condensador con respecto a la resistencia. ¿La corriente cuánto es? De condensador, 0,35. Con respecto a quién dice, al voltaje, ya. Con respecto al voltaje, ¿miren? El ángulo de fase entre la corriente en el condensador con respecto a la resistencia. Ah, con la corriente y la resistencia. Ya, pues la resistencia tiene un ángulo de cero, también la corriente y la resistencia tiene un ángulo de cero. Entonces, ¿cuánto sería? Eh, ¿Cuánto sería? A ver. Fase entre la corriente y el condensador. Acá está. 0,35. Positivo, ¿no? ¿Sí? La 7. El ángulo de fase entre la corriente en la resistencia del eléctrico con respecto a la resistencia. Bueno, ahí ya estamos hablando de corriente. La corriente es cero, la resistencia nunca es cero, y te pide la corriente eléctrico. La corriente eléctrico sería ID, ¿no? ID, menos 89,65. ¿Sí? Menos 89,65 sería ID. Oye, ¿por qué no sale también en la pregunta 4 igual? A ver, la pregunta 4. El ángulo de fase entre voltaje del condensador, el voltaje del condensador con respecto a la resistencia, ¿no? Ya, el voltaje del condensador, ¿el ángulo cuánto es? Ah, también es igual, ¿no? Jóvenes, acá le sale igual, la misma fase, el ID con el voltaje del condensador. Sí, ¿no? Eso lo calculamos, ¿no? Bueno, ya las 4 te dicen, ¿qué pregunta? La número 6, ¿no? Vamos a ver, número 6. El ángulo de fase entre la corriente suministrada, la 6 sería, ¿no? A ver, me han pasado varias fotos. Son diferentes, están alternadas, ¿no? A ver, la número 6, ¿cuál sería? ¿No? Acá está, el ángulo de fase entre la corriente suministrada. ¿Sí? Ahora, ¿la corriente suministrada cuánto es? I, ¿no? Bueno, la corriente suministrada es cero. Cero, la corriente suministrada es cero. Mm, con respecto al voltaje del generador. Ya, bueno. 6 vamos a poner 6. Profe, ¿cuál es la respuesta en la 4? En 89,75, pero William, tú me has pasado fotos donde hay varias, son varios, porque acá se repite la uno también, creo. O Sí, sea, profe, se repite. Sí, sí. si vas a anotar lo que estoy anotando ahí, no te vayas a confundir que te ven la pregunta uno te va a venir la pregunta Por 3 o algo eso, así, ¿no? en la 4 dice que el ángulo de fase entre voltaje en el condensador con respecto al voltaje en la resistencia es menos 89,65, ¿verdad? Sí, en este caso sí, acá yo he leído el voltaje entre la fase, dice el ángulo de fase entre el voltaje del condensador con respecto a la resistencia. Sí. En El la voltaje- 5, No, no, pero espera, bueno. Voltaje del condensador es 89,65 con respecto a la resistencia de un caso, sí, está bien. Es en la 4. En la 5 sale 0,35 porque... William, pero sería mejor que entiendas por qué sale eso para que no haya tanta confusión, ¿ah? Simplemente retar ya. nada Ah, más. profe, nos guiamos de los pantallazos del celular nomás. Sí, Acá hay dos. por eso, pero en este caso solamente guíanse del resultado que está acá. Sí, porque de repente te va a venir preguntas alternadas, pero van a ser la misma pregunta, pero van a estar en diferentes orden. Guíate Sí, de de todas maneras, estoy claro. apuntando la pregunta y la respuesta. Ah, bueno, ya, pues ya es otra cosa. Y acá yo lo voy a enviar el PDF, ¿no? Esto acá se puede convertir en PDF. Yo lo envío. Sí. Niña En la con... 6, profe, ¿cuándo sale? A ver, depende de qué pregunta es esa, a ver. Les envío varios Es la pantallas. misma, profe. ¿Es lo mismo? Sí, Ay, no es lo mismo, está intercalado. Claro. Está intercalado. Hay varios, o sea, tú me has pasado varias imágenes. sí. Sino que tú me pasas una imagen y... Entonces leo las que están más grandes, ¿no? ¿Sí? Sí, lo que más está muy grande. Porque dice uno... Sí, ¿ves?
No es que se repiten, mira, 5, 6, 7, 8, grande, después uno, 2, No, 3, profe, lo que pasa que los chiquitos es lo que ha ingresado a la respuesta. claro. Y las Ah, grandes ya es el resultado. a ver, ingresar la respuesta, ¿no? Ah, Pero es que están intercalados, pero que yo no puedo guiar bien. Entonces, la C. De los pantallazos del celular nomás, profe. claro. Ah, el celular, entonces aquí ya no es el pantallazo. Porque hay dos nomás. Ya, aquí ya no es el pantallazo del celular. ¿Las letras chiquitas se refieres? ¿O las letras grandes? No, el grande, el grande, el grande. No, Pónganse de acuerdo, ¿eh? Es que en el grande también hay repetidas, bueno. Me envió una imagen que dice 5, 6, 7, 8 de grande, ojo, estoy hablando de grande. Después dice 1, 2, 3, 4. Hasta ahí no se repite nada. Pero más abajo me dice 7, 8, me dice. Es la misma. Pero, la champaña. Jóvenes, pero ya pues, simplemente si te piden de fase con respecto a qué ángulo, simplemente la diferencia, ¿no? Profe, sigue resolviendo nomás. Yo ya entendía. Sí, sí, es igual. Ya, ya. No afecta Entonces, nada. vamos a la 6 ya. Ojo, voy a leer. El ángulo de fase entre la corriente suministrada por el generador con respecto al voltaje del generador. El Sí, voltaje del generador tiene un ángulo de ¿cuánto? El BS tiene un ángulo de menos 38,62. Pero te dicen, el ángulo entre la corriente suministrada, o sea, la corriente suministrada, ¿quién es? La misma corriente I, ¿no? La I. Cero con esto, ¿cuánto es? Pero ¿quién es la referencia? Esta de acá es la referencia. El voltaje que generó la referencia. A cero, ¿cuánto es? ¿Positivo o negativo? Lo grafico para no tener problemas, entonces. El BS está por acá, ya, cambiaré de color. Por aquí está quién? Está cero. ¿Quién está aquí? ¿no? Y por acá está el BS. El BS. Si acá es menos 38, me piden esto de acá. Este va a ser mi referencia. ¿Y cuál va a ser este ángulo? Va a ser positivo, ¿no? Si va a partir así. Sí, va a ser positivo. Este va a ser mi referencia y va a ser positivo, ¿no? Sí, 38,62 sería. ¿Cierto? Acá está el ángulo de 0 y acá está menos 38,62. Sería positivo, ¿no? Si esta es mi referencia. Está adelantado, será positivo. Entonces los 6 sería 38,62. ¿Qué más? La 7 dice, el ángulo de fase entre la corriente de la resistencia del eléctrico, o sea, el ID, ¿no? ID. Ah, acá sí te indica que, estamos bien entonces, jóvenes, acá sí te indica que es la dieléctrico, ¿no? Estamos bien hasta acá. Todo es con respecto a un cable anteriormente, ¿no? Ahora recién con respecto al dieléctrico. El ángulo de fase entre la corriente de la resistencia de dieléctrico con respecto a la resistencia de un cable. Pero estamos hablando de corriente entre los dos. Bueno, ID y I. ¿Cuánto es? Cero, este va a ser mi referencia a 89,65. bueno, eso Entonces acá sería. sería negativo. ¿Sí? Ajá, Cero va a profe. ser... Sí, claro. Cero va a ser mi referencia. A irme hasta acá sería negativo, ¿no? Lo siguiente sería